Bien, buenas tardes. Estoy nuevamente con ustedes en una clase de física para tercero primero en la Escuela Villanueva. Y en esta oportunidad vamos a ver el sistema de fuerzas colineales. Este tema le tienen que prestar importancia porque es como base para cuando veamos el sistema de fuerzas concurrentes. Es sencillo el tema, eh, y lo vamos a aplicar en el sistema de fuerzas concurrentes cuando descompongamos una fuerza en dos direcciones, en el eje X y en el eje Y. Entonces, sabiendo qué se hace con las fuerzas colineales, nos va a resultar mucho más fácil, de alguna manera, sumar y restar fuerzas en nuestro sistema de fuerzas concurrentes. Bien, arrancamos con fuerzas colineales de igual sentido. Antes que nada, ¿qué significa colineales? Que estas fuerzas se encuentran en la misma recta de acción, es decir, comparten la misma recta de acción. De igual sentido significa que las dos apuntan hacia el mismo lado. En este caso hemos colocado hacia la derecha. Podrían ir hacia la izquierda las dos, hacia arriba o hacia abajo las dos. Entonces tenemos fuerza 1 20 Newton hacia la derecha, F2 30 Newton hacia la derecha también. 20 Newton y 30 Newton es el módulo, hacia la derecha sería el sentido y la dirección horizontal. En este caso la hemos colocado horizontal. Bien, comencemos con el cálculo analítico, partiendo de esta relación de equilibrio, donde acá dice que la resultante de este sistema de fuerzas va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas. Cuando hablamos de sumatoria podríamos sumar o restar. En este caso sumaríamos porque las dos apuntan hacia el mismo sentido. Bien, acá colocamos entonces resultante es igual a esta sumatoria, que en este caso tenemos dos fuerzas. Si tuviéramos tres fuerzas sería tres fuerzas sumadas. F1 más F2. Bien, están sumadas porque las dos apuntan hacia la derecha, o sea, hacia el eje X positivo. Resultante, entonces reemplazamos en vez de F1 20 Newton, en vez de F2 30 Newton, sumamos y el módulo me da 50 hacia la derecha. Quiere decir que la resultante del sistema de fuerzas vale 50 Newton y apunta hacia la derecha. Recordemos que esta resultante realiza el mismo efecto que las dos fuerzas aplicadas por separado. Bien, ahora para el método gráfico, gráficamente, lo primero que tenemos que hacer es establecer una escala para poder dibujar de alguna manera nuestro esquema en, por ejemplo, la hoja de ustedes, que es lo que van a tener que hacer. En este caso lo que nos conviene es una escala de cada centímetro 10 newton. Sería una escala 10 newton por centímetro. Entonces acá, por ejemplo, supongamos que acá tenemos 1 centímetro en nuestra hoja, equivale a 10 newton, 2 centímetros 20 newton, 3 centímetros 30 newton y así sucesivamente. Esta escala es válida para este ejercicio. Pero si la fuerza tiene otro valor, 200 newton, 300 newton, ya habrá que recurrir a otra escala. Por ejemplo, de 100 newton por centímetro. Todo tiene que ver con el tamaño de ustedes de la hoja para que el gráfico quepa, digamos, dentro de su hoja. Bien, esa es la función de la escala en definitiva. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es trazar la F1 de 20 newton hacia la derecha, es decir, de 2 centímetros, ya lo tenemos marcado acá, estos 2 centímetros, vamos a trazar nuestra fuerza F1, ¿sí? F1. Bien, y a continuación, si bien las dos fuerzas están aplicadas en este mismo punto de aplicación, pero para su resolución gráfica se coloca una fuerza a continuación de la otra, es decir, donde termina la F1 colocamos la F2. Si hubiera una F3, donde termina la F3, donde termina la F2, colocamos nuestra F3. En este caso hay una F2 que mide 30, que vale 30 newton en definitiva, serían 3 centímetros en la carpeta de ustedes. La colocamos a continuación de nuestra F1. Y esta va a ser
F2. Muy bien. Y nuestra resultante va a tener el mismo punto de aplicación que todas las fuerzas y va a llegar hasta el extremo de la última fuerza. Vamos a ver, no nos alcanza un poquito la regla, no hay problema. Lo hacemos en dos partes. Aquí con verde estoy trazando nuestra resultante que obviamente equivale a esos 50 newtons. Muy bien, ese sería entonces el método gráfico y el método analítico que ya hemos visto para fuerzas colineales de igual sentido. Ahora vamos a ver las de distintos sentidos. Bien, entonces ahora continuamos con el sistema de fuerzas colineales, pero de sentido opuesto. Fíjense que parece la misma pizarra, pero no es la misma. Acá hemos puesto B de sentido opuesto, ¿sí? Sí hemos utilizado el mismo módulo de las fuerzas, pero F1 apunta hacia la derecha y F2 apunta hacia la izquierda, ¿sí? Bien, nuestro cálculo analítico parte exactamente de la misma relación de equilibrio, que la resultante es la sumatoria de todas las fuerzas, y acá, en este caso, hemos colocado F1 menos F2. ¿Por qué menos? Porque acá dice que apunta hacia la izquierda. Quiere decir que nuestra fuerza, si este es nuestro punto de aplicación, va a apuntar hacia el eje negativo, ¿sí? Por eso lo hemos colocado ese menos. Es decir, en definitiva, cuando son de sentido opuesto, los módulos se restan. Cuando eran del mismo sentido, los módulos se suman. Bien, entonces, reemplazando cada una de las fuerzas y resolviendo me da menos 10 newton. El módulo es 10 newton, pero el signo menos que me indica el sentido es hacia la izquierda. Bien, para hacerlo gráficamente hemos tomado la misma escala, entonces vamos a colocar nuestra F1 hacia la derecha de 20 newton, entonces la dibujamos hacia la derecha desde el origen de coordenadas y acá tendríamos entonces nuestra F1. Bien, y ahora nuestra F2 parte del mismo punto de aplicación, pero hacia la izquierda. Entonces, acá vamos a tener 10, 20, 30 hacia la izquierda. 30 newton hacia la izquierda. Muy bien. Y esa será nuestra F2. Para hallar la resultante gráficamente, hacemos lo mismo que en el caso anterior. ¿Cómo hicimos en el caso anterior? A continuación de la última fuerza, a continuación de la primera fuerza, que sería la F1, colocamos la segunda fuerza F2. En este caso, entonces, vamos a hacer así. A continuación de la F2, vamos a colocar nuestra F1 apuntando al sentido que tiene F1, o sea, hacia la derecha, ¿sí? Y con el módulo de F1. Entonces, a partir de acá, vamos a colocar, vamos a ver la regla, está grabada ahí, ¿sí? Vamos a colocar nuestra F1. Vamos a hacer con rojo para determinar que se trata de nuestra F1' en este caso, ¿sí? Vamos a hacer en línea de trazo, puede ser. Llegaría hasta acá. Entonces esta sería nuestra F1'. Y bueno, obviamente nuestra resultante va a partir desde el extremo de F1 hasta el punto de aplicación. Ahora, ¿hacia dónde tiene que apuntar? Acá, nuestra resultante, ¿hacia dónde tiene que apuntar? Tiene que apuntar hacia la izquierda. Entonces, ¿por qué hacia la izquierda? Porque la fuerza F2 tiene, mejor dicho, mayor módulo que la fuerza F1. Bien, entonces mi resultante
va a apuntar, por empezar, va a estar ubicada acá, del 0 hacia la izquierda. Eso ya me dice que apunta hacia el eje X negativo. Esa va a ser mi resultante. ¿De acuerdo? Que tiene un módulo de 10 newton y apunta hacia la izquierda. ¿Por qué hacia la izquierda? Porque la F2, que tiene mayor módulo, justamente apunta hacia la izquierda. Es decir, no olvidemos que la resultante es, digamos, en definitiva, la fuerza que va a reemplazar el efecto de la fuerza F1 y F2. Entonces, si acá, imaginemos el siguiente caso, tenemos el juego ese de tirar de la soga, de un equipo en F1, otro equipo en F2, y el equipo de F2 es el que realiza mayor fuerza, o tiene mayor fuerza en definitiva, el resultado va a ser que, digamos, los contrincantes de F1 van a ser desplazados hacia el lugar de F2. ¿Por qué? Porque F2 fue mayor. Esa sería la representación de nuestra resultante de 10 newton. Bien, con esto hemos terminado entonces el sistema de fuerzas colineales. Gracias.